Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Melo del Ministerio Cristo Vida a las Naciones. Y es un honor poder compartir con ustedes una pequeña reflexión basada en el libro de los Hechos, el cual nos muestra cómo el Espíritu Santo fue haciendo su obra en los primeros días de la iglesia. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión, en el primer capítulo de este libro, de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, como muchos le llaman, en los versículos 3 al 5, que dice más o menos así. Durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Esto está leído en la Nueva Traducción Viviente, que nos muestra a través de un lenguaje bastante sencillo el relato que recoge Lucas en su registro del libro de los Hechos. Sin duda que la muerte de Cristo fue un evento muy traumático para los discípulos, porque Lucas nos indica en su Evangelio, en el capítulo 24, que así fue. Por 3 años los discípulos anduvieron con Jesús, que fue el tiempo que duró el ministerio del Maestro, convencidos que Él era el Mesías. La crucifixión puso a prueba esa fe. Sin duda, sabemos que muchos de ellos, después que Jesús fue apresado, muchos de ellos tomaron rumbos muy distintos. Y no podían creer que Jesús se dejó crucificar, que se dejó matar. No podían creer que Él se había entregado. Entonces, ¿qué pasó con su poder? ¿Qué pasó con todo aquello que aprendieron y vivieron con el Maestro? Y sin duda que ellos seguramente se preguntaban ¿por qué murió? Frente a la terrible e ineludible realidad de su muerte, los discípulos no iban a creer fácilmente cuando volvieron a ver a Jesús, en este caso ya resucitado, en su resurrección. Por eso Lucas hace énfasis en la evidencia contundente de la resurrección, que dicho sea de paso, es el motivo por el cual usted y yo creemos en el Señor Jesús, es nuestra fe. Por 40 días, dice la Escritura, el Señor se manifestó a los discípulos y se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, inapelables. Como consecuencia de ello, la resurrección de Jesús llegó a ser tan real para los discípulos como lo fue su muerte en la cruz. Aquí tenemos la primera reflexión que yo quiero hacer con usted. El Señor conoce bien nuestras mentes y corazones. Cuando nos cuesta creer algo, Él se encarga de darnos suficientes pruebas, suficientes evidencias para poder creerlo. Nuestra fe no se basa solamente sobre una creencia interna que cada uno podemos tener, sino también sobre evidencias externas que confirman y dan solidez a la fe que usted tiene y que yo tengo. Meditemos en aquellas áreas de nuestra vida en las que Dios se ha revelado en forma contundente para fortalecer nuestra fe en Él. Sigamos entonces con esta reflexión. Durante estos 40 días que Jesús apareció a sus discípulos, se encargó de hablarles acerca del reino de Dios. Este fue el tema de su enseñanza durante los 3 años del ministerio terrenal. Se encargó de enfatizar, les habló de cómo opera el reino, de cómo funciona, de quiénes son los súbditos de este reino, y lo podemos ver a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, aún tenían mucho que aprender acerca del reino de Dios, por eso el Señor les habló de ello durante esos 40 días, y antes de volver al cielo. Aparte de convencerlos de la realidad de su resurrección, en este tiempo, en estos 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, y enseñarles más acerca del reino de Dios, del reino el cual Jesús se les enseñó, el Señor mandó a los discípulos a quedarse en un lugar puntual, un lugar específico, llamado Jerusalén. Lo podemos ver en este mismo libro de los Hechos, hasta que ocurriera un hecho muy importante que iba a marcar un antes y un después en la vida de los discípulos, en la vida de la gente que iba a estar en este acontecimiento, que era ser investidos con el poder de lo alto.
Esa fue una promesa del Padre, les dijo Jesús. La promesa se trataba del derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y Dios el Padre, dice la Escritura, dio esa promesa a través de los profetas del Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, por dar un ejemplo, Joel señaló Dios de que iba a derramarse el Espíritu de Dios sobre toda carne. Entonces, antes de morir, el Señor habló de su promesa del Espíritu Santo. Y era una promesa que Él mismo se encargaría de cumplir. Sin embargo, los apóstoles, los discípulos, tenían la responsabilidad de quedarse en Jerusalén pidiendo al Padre que se cumpliera su promesa. La promesa del Espíritu Santo estaba vinculada con una experiencia que Cristo llama, o Jesús llama, bautizados en el Espíritu Santo, lo que es una frase de pronto muy mal entendida y tenemos que analizarla para aclarar cuál es su verdadero significado, porque muchos creyentes creen y pierden el tiempo exponiéndose a dudosas experiencias porque no han tomado el tiempo necesario para poder entender lo que realmente esta frase significa. Ser llenos del Espíritu Santo no significa tener experiencias puntuales de las que vemos hoy día y que de una u otra forma no necesariamente indican que alguien tiene la llenura del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que notar es el paralelo y a la vez un contraste que se hace con el bautismo de Juan en agua, donde la Escritura dice que Juan ciertamente bautizó con agua, mas, dice Jesús, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Lo que implican estas palabras de Jesús es que sus discípulos iban a tener una experiencia mucho mayor que el bautismo de Juan, el Bautista. Eso no es para nada sorprendente porque Juan mismo aludió a ello, según lo que dice Lucas en el capítulo 3, versículo 16. Juan solo pudo bautizar con agua en señal de arrepentimiento. Sin embargo, el bautismo de Cristo iba a dar sería un bautismo de poder. Por lo tanto, el bautismo de Juan en agua era para vincularse, era para simbolizar que se añadían al cuerpo de Cristo o al reino de Dios, pero el bautismo de Jesús iba a tener una investidura especial. Aunque la Biblia, la versión Reina Valera, usa la palabra con para hablar tanto del bautismo de Juan como del bautismo de Cristo, sería mejor traducirlo con la palabra en. El verbo bautizar en el idioma original significa o es la palabra baptizo, que significa sumergir o colocar adentro de. Juan sumergía en agua, es decir, sumergía a sus discípulos o a quienes acudían a él en agua. La otra experiencia sería un sumergimiento en el Espíritu Santo. Es importante notar quién es el agente de estos dos bautismos, quién los efectúa. En el primer caso, el que bautizaba a las personas en agua era Juan el Bautista. En el segundo caso, es Cristo Jesús quien bautizaría en el Espíritu Santo. Así que no sería correcto hablar del bautismo del Espíritu Santo, como si Él lo hiciera, sino que es el bautismo de Cristo. Él es quien bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, para experimentar el bautismo de Juan, el único requisito era el arrepentimiento de pecados. Para experimentar el bautismo de Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo, era pedirlo, creer en ello y esperarlo. El Señor anima a los apóstoles a pedir, a creer y a esperar. No sé si usted lo notó. El Señor anima a los apóstoles a pedir, a creer y a esperar, dándoles una promesa alentadora, diciéndoles seréis bautizados dentro de no muchos días. Por lo tanto, para cerrar esta pequeña reflexión, le puedo decir que una de las grandes necesidades de la iglesia evangélica de estos días es la de tener el poder de lo alto. Ese es el verdadero poder espiritual que se manifiesta en la vida y en el ministerio cristiano, produciendo tremenda convicción de pecado, abundantes conversiones espirituales. Por lo tanto, pidamos a Dios ese poder espiritual para nosotros mismos y especialmente para quienes lideran las iglesias, lideran los ministerios, este poder que pueda ser investido en los predicadores y en quienes imparten y enseñan la palabra y lo hacen de una manera especial
por la necesidad de que muchas personas puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Pidamos, por lo tanto, al Padre y esperemos la promesa por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Oremos al Señor. Señor y Padre, trae gloria a Jesús a través de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor, por este momento en que hemos podido compartir tu palabra, esta reflexión, sabiendo la importancia que tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Señor, como dice tu palabra, queremos creerlo, queremos esperarlo, que así sea. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.